Muchas gracias. El autor de esta bellísima música es Uliv Bakalov, un argentino, la música del Postino. El Postino. Bueno. El Postino. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes. Contento de estar nuevamente. Les contaba recién que desde el 2003 estamos indagando en estas experiencias con ustedes y hemos tenido oportunidad de conversar de distintos temas con Ángel, que es lo que podemos aprender del arte como metáfora de la vida cotidiana, algo que llevamos en nosotros, igual que el juego, ¿no? El arte es intrínseco a la naturaleza humana. Me gustaría, yo hice una pésima introducción respecto de lo que es el diálogo entre los músicos en una orquesta de cámara. Por ahí sería bueno que alguien que sabe del tema pueda explicar un poco más esto de la conversación que se establece entre ustedes cinco y las diferencias con una orquesta más populosa, como puede ser una sinfónica. Bueno, siempre decimos que disfrutamos mucho el hecho de tocar con esta formación, ¿no? Disfrutamos por muchos motivos, fundamentalmente porque el diálogo es tal vez la guía y lo más importante. En una orquesta, cuando las secciones suenan, como son secciones más grandes, ya de por sí tienen su sonido, suena más fuerte. Acá, o sea, cuando le tocan los violines hacer un solo, ya de por sí 14 violines o 10 violines tocando la misma melodía, en una orquesta grande hacen digamos, un nivel sonoro importante, o tres cornos, o las trompetas, o lo que sea. Acá lo lindo es de este diálogo, es lo que ustedes han podido empezar a entender, a ver, es cómo la melodía va de un lado para otro. Cómo somos importantes, obviamente, los cinco, pero cómo se va distribuyendo y el diálogo que hay entre nosotros. Por eso, lo rico de una formación como un quinteto,
porque creo que lo que valoramos es eso, lo que disfrutamos es el hecho de salir, de tocar la melodía en el momento que nos toca y después de escondernos, acompañar y saber escuchar al otro, porque lo más interesante es eso, es escucharnos. Entonces somos como somos 5 músicos que tocamos distintas melodías, distintos arreglos y fundamentalmente tenemos la obligación de armonizar para que suene bien, de armonizarnos y de tener, de entender cuándo soy yo el protagonista y cuándo no. Entonces, en una orquesta eso es fundamental, una orquesta más grande, y en una formación así les diría que es aún más importante, porque cualquiera que toque a destiempo o fuera de contexto, fuera de nivel, va a tapar al que realmente es importante en ese momento. Entonces, las distintas necesidades, como puede ser del cello en algún momento acompañando, del primer violín saliendo y haciendo la melodía principal, es interesante eso, que ustedes entiendan el diálogo. Por eso, en estos temas que he elegido, me parece que hay mucho de eso. Hay muchos momentos del piano solo, del violín solo, de todos van a tener su momento. Ahí cuando escuchaba que el primer tema era de Il Postino, me acordaba de un diálogo que hay en la película, que es que cuando el cartero le dice a Neruda que le pide prestada una metáfora para decírsela a su amada, si podía usar algo que había escrito el otro, que él no era capaz de... Y entonces Neruda le dice, la poesía es del que la necesita. Entonces yo voy a usar algo que necesito en este momento, que tiene que ver con el diálogo, y que le tomo a Borges. Borges decía que el diálogo era la principal invención que se había hecho en la humanidad. Y eso lo habían descubierto unos griegos 500 años antes de Jesucristo, y a partir de eso el mundo es otro. Y para que haya diálogo tiene que estar la capacidad de convencer, de escuchar, ¿no? Entonces me parecía que Sí, era también como metáfora, es muy interesante lo que es un intercambio de equipo, ¿no? por supuesto, sí. Para que haya diálogo, lo que es importante es entender, primero, me parece la responsabilidad de cada uno. Entonces, a partir de la responsabilidad de cada uno, del lugar que ocupa cada uno, también, por ello son, en este caso, son todos solistas. Y vos los presentaste, no sé si hubo un poco del currículum de cada uno, pero son, bueno, son eximios músicos todos y con una experiencia muy interesante, muy grande, justamente. Entonces, siempre hablamos que una de las dificultades más grandes de las organizaciones, de una orquesta, de un grupo de teatro, de un elenco, es justamente el diálogo, conversar, hablar, el hecho de disfrutar el lugar que nos toca también, ¿no? Pero en el correr de los años desde que te conozco, Rubén, si algo, digamos, que puse en práctica y cada vez me esfuerzo más en el diálogo con las distintas áreas que forman parte de un elenco, ¿no? Desde los protagonistas, porque los protagonistas tienen sus otros problemas, que no los tiene. Que ya los veremos. Claro. Ya los veremos. Pero el hecho de hablar desde los técnicos, los músicos, hasta te diría el boletero, porque es el primer contacto que tiene la gente con la obra que va a ir a ver. Así que la creación de equipo es algo y el diálogo de que entiendan qué es lo que significa. También preocuparme de decirle, bueno, esta obra es esta, vamos a hablar esta vez si alguien te pregunta cuánto dura, de qué se trata, informarlos a gente que tal vez un acomodador no tiene por qué saber eso. Pero es fantástico el feedback que tenés cuando los haces participar de eso. Entonces cuando le contás que, no sé, que el Quijote lo escribió Cervantes en el año 1600 y que pasa esto y que él mira con unos ojos diferentes a otros y que sueña, entonces es como que esa persona que tal vez está alejada de ese mundo, porque por circunstancias de la vida, se acerca y empieza a formar parte de ese equipo. Y a nosotros nos ha dado muchos resultados y mucha gratificación personal, ¿no? Bueno, eso es básicamente uno de los temas que marcaba al principio, que es generar sentido a la tarea, ¿no? Dar esa comunicación que ustedes hacen tiene que ver con la creación de, yo diría, el motivo que te da levantarte para ir a formar parte de ese equipo, lo que te da la energía y la motivación.
Me gustaría después... ¿Estás hablando del sentido porque en realidad los sentido músicos... de la obra. ¿Por qué, digamos, qué es lo que busco con esta obra? ¿Hacia dónde voy como equipo y hacia dónde va el mensaje que quiero transmitir con la elección que hiciste, por ejemplo? ¿Por qué tocan esta música y no otra? ¿O por qué haces el Quijote y no otro? Y que lo sepa todo el equipo humano. Justamente. digamos, no sé si una esperanza, sino que modificando nuestra manera de ver a veces podemos cambiar nuestra realidad también. Entonces, si bien es una ficción, el Quijote, y sabemos, pero todos, la verdad, nos emocionamos mucho, nos gusta, lo disfrutamos porque sabemos que eso hace en el público algo importante, que es conmoverlos. Bueno, y hablando de este tema, entonces vamos a hacer el poema para Delfina. Se llama Poema en Si bemol.
Muchas gracias. En los distintos paneles se estuvo hablando bastante de el cambio de la realidad, del protagonismo. Justamente, como eso iba a ser un poco el leitmotiv de la jornada, también tenía sentido hacer una formación de este estilo, porque cuando hablamos con Ángel nos decía que no cualquiera puede ser un primer violín, que hay como ciertos atributos que no son solamente el talento, el virtuosismo para tocar el instrumento, sino también para ese protagonismo. ¿Por qué no hablamos un poquito de ese protagonismo? Bueno, Serdar es muy particular. Me gustaría que él cuente. No, habla un español ruso raro, pero se entiende, se entiende. Bueno, no, pero él es un primer violín, es uno de los mejores músicos que conozco, bueno, todos, pero en particular me gustaría que cuentes un poquito tu experiencia, porque estás acá y todo. O sea, ¿cómo llegaste al país? Bueno, llegué acá por una argentina y me casé. Y bueno, me gusta mucho acá, pero cuento, digamos, del primer violín, que aparte de tener, digamos, talento para, digamos, algún instrumento en especial, hay que ser un poco líder y dar como mucha confianza a la gente. Por eso cuando tocamos a veces me miran porque doy entrada, entonces como que trato de juntarnos más. Él es como un segundo jefe dentro de la orquesta. El concertino lo es en la orquesta y también en estas formaciones. O sea que él afina, él, digamos, propone cambios a veces en las obras y cosas que, bueno, que obviamente las tenemos en cuenta. A veces las entendemos, otras veces no, porque hablan un ruso muy difícil, pero... Pero, a ver, ¿tiene una presión distinta alguien? Porque, digamos, del director de orquesta yo puedo pensar que, bueno, tiene un estrés, una presión que me es relativamente fácil de imaginar y asemejarla a otras posiciones en una empresa. Pero en el caso de la música, en el caso de él como primer violín, ¿tiene una presión distinta que si fuera alguien de la fila de violines? Sí, por supuesto, tiene una responsabilidad diferente. Es el director y él. Ustedes deben apreciar que cuando en un concierto el director entra último, el que afina la orquesta, el que es un poco responsable de la orquesta es él. De hecho, cuando termina el saludo principal va hacia el concertino. O sea, la responsabilidad es muy importante, sí, es el jefe, digamos, un segundo jefe. De cualquier manera, en una formación más grande, obviamente hay jefes en las distintas secciones. Pero en este caso en particular ha sido todo el trabajo que hemos hecho para el concierto ha sido muy interesante, todas las apreciaciones de él, las pequeñas modificaciones, pequeñas o grandes, pero lo que él, digamos, propone tiene mucho sentido y ayuda al valor final de la obra. Y al mismo tiempo debería tener cierta característica personal que no lo convierta en un divo, ¿no? Para no romper la cohesión, ¿o son un poco divos? Todos son divos estos. Son terribles, pero de cualquier manera... Pero no como los cantantes, me dijiste que los cantantes son peores que los músicos. No, y con 40 grados y bufandas, los cantantes de ópera son terribles. No, pero uno lo lleva a un plano, trata de tomarlo con humor, pero honestamente la persona que tiene talento, toca bien y lo sabe, es natural. Es natural que se sepa, y está bien, está muy bien. Lo que pasa es que lo que es importante es que respete al director, que respete a sus compañeros y que sume dentro del grupo. Porque eso es fundamental, porque no me serviría que él tenga talento pero tenga mala onda con todos y si ella desafina una nota, la mire mal, entonces la hace sentir peor, entonces seguramente va a desafinar otra y eso lleva a un clima que no sirve para lo que es el grupo. Porque lo que se genera en estas organizaciones, sea un quinteto o seamos 50, es un compañerismo que es muy lindo. Es porque justamente, pues, como nos tenemos que escuchar los unos con los otros y tenemos que tocar con el otro, no tenemos alternativa. Yo no puedo tocar solo y hacer lo que yo quiero porque seguramente va a salir mal. Entonces, teniendo esa consigna, me parece que tenemos que actuar con esa consigna como primordial. Escuchar al otro, tocar con el otro, afinar con el otro, no es poca cosa. Es como que las áreas todas trabajen juntas. A ver, el ego, entonces, bien entendido, es importante para que pueda
tener ese protagonismo, ese liderazgo, tiene que estar moderado. ¿Puede ser que alguien se exceda en ese protagonismo y puede quedar afuera de la organización? ¿Te ha pasado eso? La verdad me pasó una sola vez, porque lo que sí trato de hacer dentro de la formación de la orquesta es que tengas justamente sus momentos destacados, sus solos, lo que él necesita, porque no solamente porque él lo necesita, sino porque yo lo necesito. O sea, nos necesitamos mutuamente. La cuestión en sí es, en el manejo del talento, es que esa persona no influya negativamente en el grupo. Eso es fundamental. Que ese talento no se traduzca en algo pesado porque me las sé todas. Entonces nadie se las sabe todas, ninguno de los que estamos acá. Sí somos profesionales, sí estudiamos un montón, sí nos gusta lo que hacemos, dedicamos nuestra vida, pero saberlas todas, imposible. Y hablando de talento, ¿cómo los atraes? ¿Por qué la gente viene a trabajar a tu equipo? ¿Por qué se mantiene a lo largo del tiempo? Hay gente de muchísimos años con vos. Una de las preocupaciones en las empresas tiene que ver con la atracción y el compromiso de la gente detrás de un proyecto. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo lo logras vos? Él busca gente humilde, pero la mejor. Gracias. La formación de un equipo para mí consta de muchas cosas. Desde ya el talento, desde ya la técnica, desde ya un montón de cosas. Pero si no sentimos, si no trabajamos con esto, y sobre todo en la música, yo creo que en todo, esto es aplicable absolutamente a todo, porque la música, bueno, tiene este don de llegar a ustedes de esta manera, es un lenguaje, la música increíble, único. Pero en todo tiene que haber eso, tiene que haber una comunión. Cuando nosotros logramos la comunión, ¿saben qué lindo? Nos sentimos muy bien, porque tocamos, pero todo fue una sola cosa, fue un sonido, fue algo que fue derecho a ustedes y que los conmueve o no. Después ustedes dicen me gusta o no me gusta, ahí termina todo. Bueno, no hacen el análisis si se equivocó el cello, se equivocó la viola o se equivocó el piano. Me gusta o no me gusta, termina todo. Pero en ese me gusta o no me gusta tiene que ver esto, tiene que ver el sentirse bien haciendo lo que a uno le gusta. Bien, seguimos un poco más y después vamos a hablar de ¿Cómo no? el rol tal vez del director, hablamos un poquito de bueno. Vamos a pasar porque quisiera que cierren los ojos. Esto es algo que me gusta proponer, porque en el próximo tema que vamos a tocar, así ustedes se dejan llevar por lo que la música propone. El Éxodo. Justamente es un cuento bíblico, es el momento donde se atraviesa el Mar Rojo, donde Moisés abre las aguas. ¿Moisés? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. No sé por qué me vino, bueno, otro. Sí, Guillermo, pero no era Guillermo. No estabas en esa época, ¿no? Sí, bueno. Entonces, proponerles eso, que cierren los ojos y dejen que la película transcurra en sus cabezas. El momento donde es esa caminata, el momento donde se abren las aguas, cruzar, el hecho de llegar, lo que a ustedes se les ocurra. Ahí va.
¿Y cómo fue el viaje? ¿Hubo? ¿Cómo? ¿Quisieras volver? Ah, difícil. Me gustaría contarles, porque esto fue, la verdad, una experiencia única, increíble, porque estos personajes, los personajes que son típicos de vivir estos límites, obviamente nos movilizan muchísimo, a los compositores, a los autores. Cuando uno escribe sobre algún personaje que tiene tantas facetas y tan lindas, y donde uno redescubre o quiere volver a descubrir algunas cosas, o quiere proponer eso justamente. Porque sobre Drácula se escribió mucho, desde la novela, se hicieron películas, etcétera, no sé, muchas versiones. Pero nunca nadie lo vio de esta manera. Entonces, siempre me gusta contarlo porque me parece que un mismo personaje con una visión diferente, un mismo producto con una visión diferente puede cambiar absolutamente. Entonces, este Drácula para mí significó mucho y significa mucho. Es como... me representa, me gusta, es algo que siento como tal vez uno de los logros más grandes, y tiene que ver con eso, con la autenticidad del mensaje. Entonces yo quise mostrar un Drácula que es un niño que no podía ver la salida del sol, un hombre condenado a vivir esa inmortalidad, que se enamoraba y que entonces decidía no morder para no causar estragos en esa mujer que amaba. Entonces lo vi de otra manera. Por eso vamos a hacer el tema de amor de Drácula, donde también el diálogo es muy rico entre ellos.
Muchas gracias, muy amables. Estaba... ¿Cuántas veces los escuchamos esto, no? Sí, Pero viste que cada vez es distinto, es diferente. A mí no me cansa escucharlo, no sé si a ustedes les cansa tocarlo. No, va. La rutina, qué sé yo, no sé. Es que no. No. No, porque le buscamos siempre algo diferente para que no sea rutinario. Algo diferente es la interpretación, sí, es de conectarse con esto, con la música. Cuando estaba preparando esta tarde, justo me tocó, estaba leyendo y justo en una parte del libro que lo recomiendo a los que les guste el deporte y ese tipo de experiencias de coaches deportivos, a Phil Jackson, el entrenador de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal, ¿cómo es? Sí, Shaquille O'Neal, ¿no? Cuenta una historia de un emperador chino, ¿no? Liu Bang, 200 años antes de Cristo, el primer emperador chino que unifica el imperio. Y hacen una fiesta, y siempre hay un maestro dando vueltas por ahí que lleva 3 discípulos, y le dice, mira, esa es la mesa donde está el emperador y 3 personas más, ¿no? Uno de ellos es el mejor diplomático, ese tipo arregla todo. Cuando ese diplomático no arregla todo, está el que está al lado del diplomático, que es el mejor guerrero que existe en el imperio. Entonces, cuando dicen... Y para que lleguen los pertrechos militares, entonces tenemos el tercer tipo, que es el más importante. Y estos 3 mueven todo. El tercero es el experto en logística. Y estos 3 mueven todo. Entonces, uno de los discípulos le dice al maestro, y si estos son 3 fenómenos, ¿qué hace el emperador? ¿No? Dice, si todo lo mueven ellos 3, dice, no, pero el emperador, para yo contarte lo que es el emperador, tenés que pensar en la rueda de un carro. La rueda de un carro tiene radios. Si los radios son distintos entre sí, no tienen la misma fuerza, no están diseñados exactamente con los talentos que hacen falta, podemos decir, con el potencial que tienen, y no están puestos a la distancia que tienen que estar y no están organizados, dice, la rueda no funciona. Esa es la tarea del emperador. ¿Cuál es la tarea tuya para coordinar a los mejores? Yo creo que ¿Cuál es el trabajo? Sí, la tarea del director, fundamentalmente, yo la resumo en la comunicación y en sacar lo mejor de cada uno. Sin dudas, estoy absolutamente convencido de eso. Todos tocan fantástico, pero si el ambiente que creamos, si el motivo que tenemos está claro, si la meta... Pero es eso, es sacar lo mejor de cada uno. A partir de ahí nos podemos diferenciar de otros. Entonces yo creo que puede haber arreglos mejores, puede haber un montón de otras cosas, pero que somos únicos, que esta formación es única, que esta música es única, es única. Y tiene que ver con eso, con cómo nos conectamos y cómo trabajamos. En esa ida y vuelta es fantástico. Fantástico el respeto y el hecho de sentir que, bueno, que el director sabe para dónde va. ¿Qué papel juega lo que tiene que ver con, si querés, retribuciones, remuneraciones, el dinero en un equipo como este? ¿Cuánto impacta en generar ese clima que vos decís de cierta manera de protección para que ellos se puedan lucir? ¿Cómo influyen los premios, el dinero dentro de ese clima? Bueno, es obvio que un balance tiene que haber, aunque nosotros entendemos que dedicarse a la música implica eso, que es dedicarse a la música, y que va a ser muy difícil, digamos, tener una cuenta bancaria muy abultada. Al contrario, vamos a vivir de una manera bien, digna, trabajando mucho, haciendo lo que nos gusta, pero es la misión de un músico, es lo mismo, es absolutamente vocacional. Entonces, a partir de ahí, siento que la elección de dedicarse a esto, dedicarse a la música, tiene que ver pasa por otros lados. Nos ha tocado en tantos años distintas realidades y creo que nunca
Mira, no creo creo no equivocarme. Es rara vez que me preguntan cuánto dinero hay. O sea, cuánto vamos a ganar por hacer tal cosa. Es raro, ¿eh? Yo ya lo sé que es raro. Pero nadie, porque confían. Entonces, les hemos demostrado a través del tiempo que cuando pudieron cobrar 10, cobraron 10, cuando pudieron cobrar 2, cuando realmente hay una situación muy complicada o cuando vamos a hacer una beneficencia o lo que sea. También se conversa, mira, pasa esto, podés, listo, ya está. Hay códigos. Entonces hemos establecido ese código, un código de confianza mutua donde, al menos yo no me aprovecho, no sé Guillermo, pero yo no, es el representante de la orquesta, no. Hay que ver la cuenta bancaria de Guillermo. Sí, no la controlo, eso voy a pedir un auditor, si hay alguno presente, después me da una tarjeta. Pero en líneas generales nos hemos manejado con eso, con muchísima confianza y sabiendo que lo que nos interesa hacer tenemos mira, estábamos hablando en el pasillo antes de salir, qué suerte que tenemos, qué afortunados que somos de estar hoy acá juntos tocando, haciendo música. Es increíble, después de muchos años de tocar juntos. Y sin embargo lo seguimos valorando y cada vez más. Más tal vez porque, bueno, uno va creciendo, porque, qué sé yo, no sé, porque creo que uno va tomando cada vez más conciencia de que este don, y si logramos a través de esto contagiar a ustedes un poco del entusiasmo que tenemos siempre de brindar lo mejor, tarea cumplida. Para nosotros también es una suerte tenerlos acá, así que, bueno, vamos cerrando la participación. ¿Cómo no? Bueno, hay un músico que yo admiro muchísimo que se llama Nino Rota, que escribió la música de muchas películas, pero esta en particular hice un medley, o sea, mezclé todos los temas centrales del Padrino para que lo escuchen.
se han vuelto a sentar. O sea, me parece que es una más. Lo dejo ahí. Ángel, antes de despedirnos, ahora sí, muchísimas gracias. Yo soy Guillermo D'Andrea, soy el director de Alumni, por regalarnos este rato tan grato, por haber traído a este grupo tan magnífico de músicos y además permitirnos deleitarnos no solamente con esta música tan bien elegida, sino también con estas reflexiones, y gracias Rubén por acompañar y organizarnos y guiarnos en esto, estas reflexiones que nos ayudan, que nos dan mucha envidia de esto de trabajar y disfrutar tanto, pero que también nos inspiran para ver cómo nosotros podemos hacer en cosas que realmente entre nosotros disfrutamos mucho haciendo, traer este espíritu que ellos comparten en este privilegio de hacer música. Qué lindo, gracias, muchas gracias. Y a ustedes, antes de que nos vayamos con mejores sonidos que con mi voz, gracias por confiarnos este día. Es la 30ª asamblea que hacemos. Todavía me acuerdo cuando hicimos la primera en el Salón de la Estrella, no, pero no quiero hablar de eso porque son tantos años que mejor no. En el Duo, cuando todavía era el Duo y no era el hotel que tenemos hoy en la Avenida Alvear. Gracias por confiarnos su día de hoy y permitirnos compartirlo juntos y pensar juntos temas que a todos nos interesan. De vuelta, esto es la apertura del año. Va a haber muchas más actividades, hay un listado que se sigue completando y que además esperamos las ideas de ustedes, las sugerencias, además de su participación, para seguir enriqueciendo esto que hacemos juntos, porque el IAE son ustedes. Gracias por haber venido y gracias de nuevo a los músicos. Ángel, gracias. Y si pensamos que la vida es una película, hemos hecho muchos temas de película, a mí siempre me ayudó tener la imagen de estar en el final de la película, tuve muchas imágenes ahí, también antes, y justamente poder mirar para atrás y estar contento, estar orgulloso de lo que hice. A veces equivocado o no, no importa, pero contento, satisfecho. Entonces, esa imagen es la que tomo como modelo de mi vida, mirar para atrás y decir, esto valió la pena. Y por eso nos vamos a despedir con este tema, que para mí es un himno, lo hacemos siempre, pero siento que es absolutamente necesario, porque Judy Garland pensaba que detrás del arco iris había un mundo ideal, y ha sido una película, El Mago de Oz, que la marcó en su vida. Ese Over the Rainbow fue para ella algo muy bello por un lado, y por otro lado también algo muy complicado, porque a través de su vida no pudo superar esa película y no pudo superar el éxito de esa película. De cualquier manera nos dejó esta maravilla que es Over the Rainbow, y como símbolo es muy importante. O sea, siempre hay algo para encontrar y algo mejor. Ahí va.